Algunas historias comienzan mucho antes de lo que imaginamos. Esta no es solo la historia de una vida que fue salvada, sino de un pasado que se había enterrado y que ahora resurge con una sola pregunta: ¿podemos salvar a quien nos destruyó? Antes de empezar con la historia de hoy, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir cada día una nueva historia emocionante. Si te gustan los relatos que tocan el corazón, este es tu lugar. La lluvia caía como un manto pesado sobre la Ciudad de México, oscureciendo aún más las estrechas calles de Coyoacán. Entre la neblina y las sombras, una figura solitaria avanzaba con pasos tambaleantes, abrazando contra su pecho un pequeño bulto envuelto en una manta desgastada. Era Mariana, una joven de rostro pálido y mirada vacilante, que apretaba los labios en un intento desesperado por contener el torrente de emociones que luchaba por desbordarse. Sus manos temblaban y sus ojos ardían, pero no por el frío de la noche, era el peso de la decisión que había tomado lo que la estaba destrozando por dentro. Con cada paso, sentía que el aire se volvía más denso, como si el universo mismo intentara detenerla. Al llegar a una esquina iluminada por la débil luz de un farol, Mariana miró al cielo, buscando una señal, un indicio, algo que le diera fuerzas para continuar. En su mente, el eco de todas las veces que había suplicado ayuda, que había tratado de encontrar una salida, se mezclaba con el llanto bajo del bebé que llevaba en brazos. Su hijo, Emiliano. Apenas unas semanas de vida, y ya estaba siendo marcado por una decisión que lo cambiaría para siempre. Mariana lo miró con los ojos llenos de lágrimas, acariciando su mejilla suave y cálida, y por un instante, un destello de duda iluminó su mente. Y sí, comenzó a preguntarse, pero sus pensamientos fueron rápidamente silenciados por la realidad que la aplastaba. No tenía a nadie. Su familia le había dado la espalda, el padre de su hijo había desaparecido, y las oportunidades parecían una broma cruel en un mundo que no perdonaba errores. La desesperación la había llevado hasta allí, y ahora, en medio de la noche, debía cumplir con la elección que había hecho. Se acercó a la puerta de una pequeña iglesia al final de la plaza, aquella donde sabía que los monjes frecuentaban por la madrugada para atender a los necesitados. Con manos trémulas, colocó al bebé cuidadosamente sobre los escalones de piedra, envuelto con la única manta que le quedaba, la misma que su madre había usado cuando ella misma era un bebé. Por un instante, solo uno, Mariana se permitió contemplarlo, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro en su memoria. El sonido de un trueno resonó, y ella supo que el tiempo se agotaba. Se inclinó, besó su frente con el corazón roto, y, sin decir palabra alguna, dio media vuelta y comenzó a alejarse. Mariana avanzaba con pasos lentos, cada uno más pesado que el anterior. A medida que se alejaba de la iglesia y de su hijo, sentía como si algo dentro de ella se rompiera en pedazos irrecuperables. Las calles empedradas y vacías de Coyoacán parecían extenderse interminablemente, y cada esquina se sentía más fría, más solitaria. Sin embargo, la joven sabía que no podía detenerse ni mirar atrás, pues si lo hacía, el peso de su decisión podría aplastarla por completo. El eco de sus pasos reverberaba en la oscuridad, acompañando el llanto apagado del pequeño Emiliano, que aún resonaba en su mente. Le parecía imposible creer que esa criatura, su hijo, estaba allí, solo, y que ella misma lo había dejado. Apretó los dientes, resistiendo el impulso de regresar y tomarlo de nuevo en sus brazos. La realidad, sin embargo, era más fuerte que sus deseos. Sabía que nunca podría ofrecerle una vida digna, no en las condiciones en las que se encontraba. Su mente la llevó a recuerdos de su propio hogar, un pequeño cuarto en una vecindad desgastada, con paredes descascaradas y un colchón viejo como único refugio. No había tenido dinero para nada desde que el padre de Emiliano la había abandonado, dejándola sola y sin recursos. Había tratado de pedir ayuda, de encontrar trabajo, pero con un recién nacido y sin familia a quien recurrir, se encontraba atrapada en un laberinto sin salida. Mientras la lluvia caía con más intensidad, Mariana se detuvo bajo el techo de una tienda cerrada y respiró profundamente, buscando algún alivio para el dolor que la ahogaba. Sus manos todavía sentían la calidez de Emiliano, y su mente seguía atrapada en la imagen de su rostro, tan frágil y vulnerable. Se preguntó si algún día él podría perdonarla, si entendería la decisión que había tomado o si la odiaría por siempre.
Miró hacia el lugar donde lo había dejado, como si esperara ver una señal que confirmara que alguien ya lo había recogido. Una sombra de duda volvió a aparecer en su mente, pero se obligó a desvanecerla. Con el corazón deshecho y el cuerpo cansado, continuó caminando, adentrándose más en las sombras de la noche, consciente de que, con cada paso, se alejaba no solo de su hijo, sino de la persona que alguna vez había sido. Mariana dio una última mirada al cielo antes de desaparecer en la oscuridad, y en su interior una silenciosa plegaria surgió, dirigida a Emiliano, que alguien, algún día, pudiera darle la vida que ella no había sido capaz de ofrecerle. Apenas Mariana desapareció en la negrura de la noche, una tenue luz comenzó a filtrarse desde la entrada lateral de la iglesia. Era la hermana Lucía, quien todas las madrugadas se despertaba antes del amanecer para encender las velas del altar y preparar las oraciones matutinas. Al abrir la puerta y ver algo a los pies de los escalones, se detuvo, extrañada, enfocando la vista para intentar distinguir la figura en la penumbra. Con pasos rápidos y firmes, Lucía se acercó y su sorpresa fue inmediata. Un bebé envuelto en una manta desgastada la miraba con ojos tan abiertos como las estrellas en el cielo. Su corazón dio un vuelco, y sin dudarlo lo recogió con manos gentiles, sintiendo el calor del pequeño cuerpo que apenas comenzaba a estremecerse por el frío de la madrugada. «¡Ay, bendito sea!», murmuró, sin comprender aún del todo la magnitud de lo que había encontrado. El bebé soltó un sollozo suave, como si sintiera el abrazo de alguien después de haber sido dejado en soledad. Con un nudo en la garganta, Lucía lo meció con ternura y miró a su alrededor, buscando algún rastro de la persona que lo había dejado. Pero la calle estaba desierta, y solo la lluvia acompañaba su presencia. Mientras Lucía lo cargaba hacia la entrada de la iglesia, su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era la madre de este niño? ¿Por qué lo habría abandonado de esta manera? Dentro de su corazón, sin embargo, comprendía que no era la primera vez que presenciaba algo así. A lo largo de los años, la iglesia había sido refugio de almas desamparadas y las hermanas habían visto pasar tragedias similares. Sin embargo, cada bebé abandonado, cada rostro inocente, era una herida nueva en su espíritu. Una vez dentro, Lucía arropó a Emiliano con otra manta que encontró en la sacristía y observó sus rasgos delicados. Sintió una punzada de tristeza y, al mismo tiempo, un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que, aunque él había llegado a su vida de una manera inesperada, a partir de ese momento la iglesia y el orfanato serían su refugio, y ella, en cierta forma, se encargaría de velar por su bienestar. Mirando el rostro del bebé, Lucía susurró una pequeña oración, pidiendo por su futuro y por la madre que lo había dejado. Sin importar las razones de aquella decisión, estaba claro que Emiliano, aún sin saberlo, ya estaba destinado a un camino lleno de pruebas, en busca de respuestas para el vacío que había quedado en su vida. Con el bebé dormido en sus brazos, la hermana Lucía caminó lentamente hacia el orfanato, que se encontraba a unos pocos pasos de la iglesia. Aunque estaba acostumbrada a ver niños llegar a ese lugar, algo en Emiliano la conmovía de una manera especial. Quizás era la manera en que su pequeña mano se aferraba a la manta o la calma en su rostro, como si, aún en su inocencia, supiera que el mundo a su alrededor era implacable. El orfanato, un edificio modesto con paredes desgastadas y ventanales antiguos, parecía más frío y solitario bajo la lluvia. Lucía tocó suavemente la puerta, y unos segundos después, Sorana, la directora del lugar, apareció con una expresión de sorpresa al ver al niño en los brazos de Lucía. Sin decir palabra, Sorana entendió la situación y asintió, invitando a Lucía a entrar para que pudiera abrigar mejor al pequeño Emiliano. ¿Ya tiene nombre?, preguntó Sorana, acariciando la mejilla del bebé. Lucía negó con la cabeza y pensó por un momento, recordando a un niño de la Biblia que había sobrevivido tiempos difíciles. Emiliano, respondió. Creo que ese nombre le queda bien, un nombre fuerte para alguien que ya enfrenta su primer desafío. Esa noche, mientras las dos religiosas colocaban al bebé en una cuna improvisada, un sentimiento de tristeza las invadía. Ambas sabían que, aunque Emiliano estaría protegido y recibiría cuidados en el orfanato, su vida no sería fácil. A cada niño que llegaba con una historia de abandono, las hermanas rezaban por un destino diferente, esperando que algún día encontraran una familia amorosa que les diera el hogar que merecían.
Cuando finalmente se despidieron de Emiliano, el silencio de la habitación solo fue interrumpido por el leve sonido de su respiración. La hermana Lucía lo miró una última vez y, antes de apagar la luz, susurró una plegaria final: que Dios guíe tus pasos, Emiliano, y que encuentres el amor y la paz que tu madre no pudo darte. Esa noche, el orfanato se sumió en la penumbra, mientras en algún rincón de la ciudad, Mariana también cerraba los ojos, intentando silenciar el eco de aquel nombre que ella misma nunca había dicho en voz alta. Emiliano había comenzado su vida lejos de los brazos de su madre, pero un hilo invisible, cargado de dolor y esperanza, los unía aún en la distancia. 20 años habían pasado desde aquella noche en que Emiliano fue dejado en los escalones de la iglesia, y, aunque había crecido bajo el cuidado de las hermanas del orfanato, siempre sintió que algo le faltaba, como un vacío que ningún otro vínculo podía llenar. En las polvorientas calles de Tlalpan, donde el orfanato se ubicaba, Emiliano había aprendido a desenvolverse desde pequeño, rodeado de otros niños que también compartían historias de abandono y pérdida. Sin embargo, Emiliano siempre fue diferente. Desde niño, se mostraba reservado y observador, como si, aún sin conocer los detalles, entendiera la profundidad de su propia soledad. Se destacaba en la escuela, ávido por aprender y comprender, como si en el conocimiento pudiera encontrar respuestas a sus propias preguntas. Aunque recibió el cariño de las monjas y el apoyo de algunos tutores, Emiliano creció con una determinación férrea de ser alguien que marcara la diferencia en el mundo. Algo que a menudo lo hacía parecer más maduro que sus compañeros. Había llegado a la universidad con una beca que se había ganado con esfuerzo y dedicación, destacándose en la carrera de medicina. La ciencia y la posibilidad de ayudar a otros lo apasionaban y, en su mente, tenía la esperanza de que tal vez, al salvar vidas, pudiera compensar de alguna forma el dolor de su propio abandono. Sabía que su destino estaba en curar a los demás, en brindarles a otros la esperanza que a él tantas veces le había faltado. Ahora, como un médico residente en uno de los hospitales públicos de la Ciudad de México, Emiliano se enfrentaba cada día a la realidad de su vocación. Se sumergía en jornadas agotadoras, lidiando con urgencias y enfermedades, y aunque aquello llenaba su vida de propósito, el vacío persistía, agazapado en su corazón. Esa mañana, mientras se preparaba para un largo turno, Emiliano se miró en el espejo y sintió una punzada de melancolía. ¿Qué habría sido de su madre? ¿Por qué lo habría abandonado? La posibilidad de conocer sus motivos y su identidad era remota, pero el deseo de encontrar respuestas permanecía latente, como una herida que nunca cicatrizaba. Emiliano respiró hondo, apartando esos pensamientos. Sabía que la vida le había dado un propósito, y, aunque no tenía todas las respuestas, el peso de su misión como médico le daba un sentido que no podía ignorar. Con cada paciente que atendía, Emiliano sentía que se acercaba un poco más a entender la naturaleza del dolor y de la fragilidad humana. En el hospital público, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, donde el tráfico y el bullicio nunca se detenían, Emiliano trataba a personas de todas las edades y procedencias. Cada caso lo impactaba de una manera diferente, pero lo que más lo conmovía eran los pacientes mayores que llegaban solos, sin familia que los acompañara. En aquellos ojos cansados veía reflejada su propia soledad y la de tantos otros que vivían sin un hogar o sin alguien que los esperara. Aunque Emiliano era joven, su vida hasta entonces le había enseñado que la soledad y el abandono eran más comunes de lo que la gente creía. Había aprendido a ser empático y a escuchar a sus pacientes, pues sabía que, para muchos de ellos, el contacto humano y una palabra de consuelo podían ser tan sanadores como los tratamientos médicos. Su dedicación y compasión no pasaban desapercibidas, y sus colegas comenzaban a verlo como un médico joven con una madurez inusual. Esa tarde, durante una pausa breve entre consultas, Emiliano salió a la azotea del hospital para despejarse. Desde allí, contempló la vasta extensión de la ciudad, con sus edificios y calles interminables. Se preguntó dónde estaría su madre en ese momento, y si ella alguna vez se había arrepentido de haberlo dejado en aquel orfanato. ¿Habría pensado en él? ¿Sentiría alguna culpa? Cada vez que se formulaba esas preguntas, una mezcla de tristeza y resentimiento lo invadía. Aunque se esforzaba por perdonar, las dudas lo perseguían en silencio.
Sabía que no podía entender completamente la vida de su madre, ni los motivos que la habían llevado a tomar aquella decisión, pero no podía evitar sentir que había sido injusto crecer sin respuestas. Sin una familia que lo guiara. Las campanas de una iglesia cercana resonaron en la distancia, y Emiliano, perdido en sus pensamientos, recordó que las monjas siempre le decían que Dios tenía un plan para todos, incluso cuando parecía incomprensible. Pero para Emiliano, su único plan era seguir adelante y sanar a otros, incluso si eso no lo sanaba a él. Regresó al hospital con el semblante sereno, preparándose para continuar su turno. Quizás nunca sabría la verdad sobre su madre, pero había aceptado que su destino estaba en ayudar a otros a sanar sus propias heridas, aun cuando él no pudiera cerrar las suyas. Ya entrada la noche, Emiliano fue llamado a la sala de emergencias por un caso urgente. Un hombre había llegado con una herida de bala y, aunque estaba fuera de peligro inminente, necesitaba atención quirúrgica inmediata. Emiliano actuó con la precisión y la calma que lo caracterizaban, trabajando con un equipo de enfermeros y otros médicos que reconocían su habilidad y dedicación. Tras una hora en el quirófano, la intervención fue exitosa y Emiliano volvió a la sala de descanso exhausto, buscando unos minutos de respiro. Pero antes de que pudiera sentarse, recibió otra llamada de urgencias. Una paciente mayor había llegado en estado crítico, con complicaciones respiratorias graves. Sin pensarlo, Emiliano dejó a un lado el cansancio y se dirigió rápidamente a la nueva emergencia. Al entrar en la sala, vio a una mujer de cabello canoso, con la piel pálida y marcada por arrugas profundas. Su respiración era irregular y el sonido ronco de sus pulmones llenaba el espacio, reflejando años de enfermedad y agotamiento. Emiliano se acercó, preparándose para hacer lo posible por estabilizarla, y de inmediato notó algo extraño. Los ojos de la paciente, aunque cerrados, le resultaban misteriosamente familiares. Mientras los enfermeros le colocaban la mascarilla de oxígeno y preparaban una línea intravenosa, Emiliano se dio cuenta de que aquella mujer despertaba en él una sensación indescriptible. Un sentimiento que nunca antes había experimentado con ningún paciente. Sentía como si algo invisible los conectara. A medida que analizaba sus signos vitales y revisaba sus antecedentes médicos, Emiliano no podía apartar la idea de que había algo en ella que le recordaba a alguien, aunque no sabía a quién ni por qué. Concentrándose nuevamente en su trabajo, Emiliano ordenó los exámenes necesarios y decidió permanecer a su lado mientras se estabilizaba. La mujer emitió un suspiro profundo, y Emiliano, casi inconscientemente, le tomó la mano para ofrecerle consuelo. En ese momento, un estremecimiento lo recorrió de pies a cabeza. Apretó su mano, como si en ese contacto pudiera hallar una respuesta, una conexión a esa inexplicable familiaridad. Sin embargo, sabía que no era momento de dejarse llevar por la emoción. Con los exámenes en proceso y la paciente respondiendo lentamente al tratamiento, Emiliano trató de disipar aquellos pensamientos. Pero, en lo más profundo, algo le decía que aquella noche no sería una noche cualquiera, y que esa mujer que había aparecido inesperadamente estaba a punto de cambiar su vida. Horas después, la paciente había logrado estabilizarse, aunque su condición continuaba siendo delicada. Emiliano se encontraba junto a su cama, revisando su expediente y las notas de los exámenes preliminares. Los resultados indicaban que, además de problemas respiratorios, la mujer padecía una insuficiencia cardíaca que requeriría tratamiento prolongado y seguimiento constante. Sin embargo, lo que más inquietaba a Emiliano no eran sus diagnósticos, sino esa inexplicable conexión que continuaba sintiendo. Justo cuando estaba a punto de retirarse, la mujer abrió los ojos lentamente, sus párpados temblorosos revelando unas pupilas apagadas, pero llenas de una tristeza profunda. Emiliano se inclinó hacia ella, sosteniendo su mano suavemente para que no sintiera miedo. Los ojos de la mujer se enfocaron en él, y una expresión de asombro y confusión pasó por su rostro, como si estuviera viendo algo o alguien que no había esperado. ¿Dónde estoy?, preguntó ella, con voz débil, apenas un susurro. Está en el hospital, respondió Emiliano en un tono tranquilizador. Llegó aquí anoche. Hemos estado cuidándola. La mujer intentó moverse, pero la fatiga la dominaba.
Con un esfuerzo visible, sus ojos buscaron los de Emiliano, y en ellos él percibió algo inquietante, como un reconocimiento que ninguno de los dos lograba comprender. «Gracias», murmuró ella, sin apartar la mirada. Emiliano asintió, intentando no dejarse llevar por el torbellino de emociones que lo sacudía. Mientras se despedía de la mujer y se preparaba para salir de la habitación, una idea lo invadió, por más irracional que sonara, sentía que debía investigar más sobre ella. Necesitaba saber quién era y de dónde venía. Con una última mirada hacia la paciente, Emiliano salió de la habitación, pero su mente no podía desprenderse de aquella mujer que, sin razón aparente, le resultaba tan familiar. Tenía la extraña sensación de que su presencia estaba a punto de abrir una puerta oculta en su propia historia, una puerta que él ni siquiera sabía que existía. Lejos del centro de la ciudad, en las calles polvorientas de Iztapalapa, Mariana se despertó esa mañana con una sensación de ahogo. La humedad impregnaba el aire de su pequeña habitación, y su pecho se oprimía como si una mano invisible lo estuviera apretando. Desde hacía meses, su salud había comenzado a deteriorarse, pero evitaba ir al hospital, algo en su interior la empujaba a enfrentarlo sola, como si fuera una penitencia. Los años habían pasado de forma implacable para Mariana, dejándole profundas marcas en el rostro y una tristeza constante en los ojos. Su vida había sido una sucesión de días grises y trabajos temporales, encadenados por una monotonía que apenas alcanzaba a llenar el vacío que el recuerdo de su hijo, abandonado años atrás, había dejado en ella. La culpa la había acompañado siempre, como una sombra, incapaz de perdonarse por la decisión que había tomado aquella noche de lluvia en Coyoacán. Se levantó con dificultad y se dirigió a la cocina, donde una tetera vieja hervía lentamente. Mientras preparaba un té, sus pensamientos la llevaron de vuelta a los recuerdos de aquella época en que era joven y tenía esperanzas. Por momentos, el rostro de su hijo, a quien había dejado de ver siendo apenas un bebé, aparecía en su mente, haciéndola cuestionarse cómo habría sido su vida. ¿Qué habría sido de él? ¿Estaría bien? ¿La odiaría si algún día supiera la verdad? Mariana sacudió la cabeza, tratando de alejar esas ideas, pero en el fondo sabía que ignorarlas solo le traía más sufrimiento. Sin embargo, el temor a enfrentarse a su pasado y a la vida de su hijo había sido más fuerte que su deseo de redención. Con un suspiro, Mariana llevó la taza a sus labios y miró a través de la pequeña ventana de su cuarto. Sabía que, aunque intentara ocultarlo, su pasado siempre estaría ahí, aguardando. Y aunque su cuerpo ahora le exigía atención, su corazón le pedía otra cosa, encontrar alguna paz en medio de su tormento. Mariana se envolvió en un rebozo desgastado y salió de su pequeña habitación, intentando ignorar las punzadas en su pecho. Caminó lentamente por las calles de Iztapalapa, las mismas que había recorrido durante años en su rutina diaria. Las fachadas descuidadas y los puestos de comida en las esquinas eran parte de un paisaje familiar que, a pesar de su humildad, le brindaba cierto consuelo. Pero, últimamente, sus pasos se volvían más pesados, y las tareas cotidianas se le hacían casi imposibles. La vida no había sido amable con ella, pero su mayor tormento siempre había sido la decisión que había tomado con Emiliano. Mariana había intentado seguir adelante, como si la carga de su decisión no la consumiera, pero cada año que pasaba sin saber de él le recordaba cuán imposible era olvidar. El padre de su hijo, quien alguna vez prometió quedarse, había desaparecido antes de que Emiliano naciera, y su familia le había dado la espalda al descubrir que estaba embarazada, dejándola sin opciones. Sin embargo, la necesidad de sobrevivir y su profundo miedo a enfrentar su pasado la habían llevado a vivir en un silencio resignado. Para ella, hablar del hijo que había dejado era abrir una herida que nunca sanaba y que, a pesar de su aparente fortaleza, la carcomía por dentro. A medida que sus pasos la llevaban al mercado, un mareo repentino la obligó a detenerse. Se sostuvo de la pared de un edificio y respiró profundamente, tratando de estabilizarse. Un par de personas se le acercaron, preocupadas, pero ella les aseguró que estaba bien, aunque su voz traicionaba la debilidad que sentía. Mariana sabía que su cuerpo le estaba pasando factura, pero la vergüenza de su pasado la retenía de buscar ayuda. Finalmente, con mucho esfuerzo, logró llegar a su destino.
Sabía que los síntomas empeoraban y que necesitaba atención médica, pero temía que los doctores hicieran preguntas, que su pasado se revelara. Temía que, al abrir esa puerta, quedaría expuesta no solo a los demás, sino a sí misma. Consciente de que ya no podía ignorar el dolor, Mariana finalmente aceptó que debía hacer algo al respecto. Las punzadas en el pecho eran cada vez más intensas, y el agotamiento que sentía ya no le permitía seguir viviendo como si nada. Con resignación y un profundo temor, comenzó a caminar hacia la clínica del barrio, sin saber que el destino la estaba guiando hacia un reencuentro inevitable. Después de varias horas esperando en la abarrotada sala de la clínica, Mariana sintió un leve alivio al ver a una enfermera que, finalmente, la llamaba. El lugar estaba lleno de personas que, como ella, necesitaban atención urgente. Mientras la conducían a una pequeña sala de consulta, Mariana se dejó llevar, sin saber qué esperar. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos y la ansiedad le oprimía el pecho tanto como su propia condición de salud. El doctor de turno, un hombre mayor con una mirada cansada, escuchó sus síntomas y revisó su expediente médico incompleto. Mariana se dio cuenta de lo poco que había cuidado de sí misma, apenas tenía registros médicos recientes y había evitado a toda costa recibir tratamiento regular. A medida que el doctor la examinaba, notó el cansancio en sus ojos y las marcas de las preocupaciones de una vida entera. Doña Mariana, necesita ver a un especialista en un hospital, le dijo con un tono serio. Su corazón está débil, y las dificultades respiratorias que menciona son síntomas que no podemos tratar aquí. Si no recibe atención pronto, su vida podría correr peligro. Las palabras del médico cayeron sobre ella como una sentencia ineludible. La sensación de miedo y la resignación se mezclaban en su interior, y por un instante se sintió derrotada. Había pasado años ignorando su salud, negando la gravedad de sus problemas, y ahora se encontraba frente a una situación que no podía posponer más. El doctor le extendió un formulario para que se presentara en el Hospital Central de la Ciudad de México, un lugar donde Mariana nunca había estado, pero cuya fama conocía bien. Sabía que, una vez allí, quedaría a merced de médicos desconocidos, quienes examinarían cada detalle de su vida. Pero no tenía elección, su cuerpo ya no soportaba la carga de sus decisiones pasadas y su última esperanza estaba en manos de quienes pudieran ofrecerle el tratamiento necesario. Temblando levemente, Mariana aceptó el formulario y se preparó para ir al hospital. Mientras salía de la clínica y caminaba hacia la estación de autobuses, un torbellino de pensamientos cruzaba su mente. El temor a lo desconocido, la culpa por el abandono de su hijo, y la incertidumbre de lo que vendría la embargaban, dejando una pregunta latente en su corazón: ¿tendría alguna oportunidad de redención? ¿O era demasiado tarde para encontrar paz? Con pasos vacilantes, se dirigió hacia el hospital, sin saber que estaba a punto de enfrentarse con una parte de su pasado que había intentado enterrar. Mariana, con la mirada al suelo, no podía imaginar que, entre los médicos que la atenderían, se encontraba el hijo que había dejado atrás. La jornada había sido agotadora para Mariana. Sentía que cada paso que la acercaba al hospital era como un juicio silencioso sobre la vida que había llevado, sobre las decisiones que aún le pesaban. Ya en la entrada del hospital, miró con temor la gran estructura que se alzaba frente a ella, imponente y fría. Nunca había imaginado que terminaría en un lugar así, sola y con un pronóstico incierto. Fue recibida por una enfermera que, al notar su estado crítico, la condujo directamente a emergencias. Mariana fue acomodada en una camilla, y mientras el personal médico comenzaba a hacerle preguntas y registrar sus signos vitales, sintió que su mundo giraba con una intensidad que le impedía concentrarse. Todo a su alrededor parecía desvanecerse entre ecos y voces lejanas. Al poco tiempo, un médico joven, de aspecto sereno y concentrado, entró en la sala para atenderla. Mariana apenas lograba distinguir sus facciones, pero percibía en él una presencia fuerte y segura que, extrañamente, le inspiraba algo de calma. Con los ojos nublados por la fatiga y el dolor, se aferró a esa sensación, intentando mantenerse consciente. El médico comenzó a revisarla con cuidado, hablándole en un tono suave, preguntándole cómo se sentía. Mariana, con las pocas fuerzas que le quedaban, alzó la mirada hacia él, esforzándose por mantener sus ojos abiertos.
Y en ese momento sintió una extraña familiaridad, como si el rostro de aquel joven resonara con ecos del pasado. Sin comprender del todo, entreabrió los labios y susurró. ¿Quién es usted? El joven doctor, Emiliano, se detuvo un instante, sorprendido por la pregunta, pero sin sospechar que la mujer frente a él era mucho más que una paciente anónima. Con una leve sonrisa profesional, respondió simplemente. Soy el doctor que la atenderá hoy, señora. Vamos a cuidar de usted. Mariana asintió débilmente, pero su corazón latía con fuerza. Algo en el tono de voz de Emiliano y en sus ojos profundos le parecía conocido, despertando en ella una confusión inexplicable. Mientras él continuaba con la revisión, un pensamiento cruzó su mente como un relámpago, una intuición vaga y dolorosa que ella no podía, ni quería, confirmar. Las luces blancas de la sala de emergencias del hospital reflejaban la intensidad del turno nocturno de Emiliano. Como residente de primer año, los días se confundían con las noches y su dedicación a los pacientes dejaba poco espacio para la vida personal. Pero esa noche, al atender a aquella mujer mayor, algo le hizo sentir que estaba frente a una situación distinta a las demás, algo que él no lograba identificar. Mientras repasaba los exámenes preliminares de la paciente, Emiliano trataba de mantener la objetividad. La mujer había llegado con una fuerte insuficiencia cardíaca y un cuadro respiratorio grave que ponía en riesgo su vida. Su expediente médico era casi inexistente, lo que sugería que ella no había recibido atención adecuada en años. Emiliano estaba acostumbrado a ver pacientes en situación de vulnerabilidad, pero había algo en el rostro de aquella mujer que despertaba en él una inexplicable compasión y, más aún, una desconcertante familiaridad. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y, entre los ecos de pasos apresurados y los llamados de otros médicos, Emiliano se acercó a la paciente para explicarle los próximos procedimientos. Mientras se inclinaba hacia ella, vio cómo la mujer entrecerraba los ojos, como si intentara verlo con más claridad. Voy a hacerle una serie de pruebas adicionales para entender mejor su condición y ver cómo podemos ayudarla, le dijo Emiliano en un tono tranquilizador. La mujer asintió lentamente, sus ojos apenas abiertos, pero en su rostro Emiliano percibió algo similar a un destello de reconocimiento. Aquel instante fue breve, un pequeño gesto que él apenas logró captar, pero suficiente para llenarlo de una sensación de inquietud. Al observarla, Emiliano sintió que estaba frente a una historia compleja, una historia de vida que de algún modo resonaba en él. En un acto instintivo, se quedó unos segundos más junto a ella, sosteniéndole la mano para brindarle algo de consuelo. En su mirada profunda y cansada, Emiliano encontró una tristeza que lo desconcertaba y que, sin saberlo, también lo llevaría a descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Horas después, Emiliano regresó al cuarto de la paciente con los resultados de las pruebas. Aunque la mujer parecía dormida, su respiración seguía irregular y el monitor registraba su pulso débil. La insuficiencia cardíaca era grave y Emiliano sabía que su única opción era estabilizarla para luego decidir si sería viable una intervención. Con cautela, Emiliano se sentó junto a ella y esperó a que despertara. Estaba decidido a ayudarla, pero también quería comprender más sobre la historia detrás de su diagnóstico. ¿Qué habría llevado a esa mujer a descuidarse tanto? ¿Por qué una persona mayor y enferma estaba sola en el mundo, sin ningún familiar que la acompañara? La mujer abrió los ojos lentamente, y su mirada vagó un momento antes de enfocarse en Emiliano. Hubo un instante de silencio, una calma pesada que pareció llenar la habitación, y luego ella habló en un murmullo apagado. Usted es el doctor, que me atendió anoche, ¿verdad? Sí, señora, respondió Emiliano suavemente. Soy el doctor Emiliano Rivera. Nos estamos ocupando de su tratamiento. Al escuchar su nombre, los ojos de la mujer se abrieron un poco más. Había algo en su expresión, una mezcla de sorpresa y un ligero temblor en sus labios, como si aquel nombre despertara una conexión que ni ella misma entendía. Emiliano lo notó, pero no dijo nada, pensó que, probablemente, su paciente estaba aturdida por la medicación y el cansancio. Gracias, doctor Emiliano, dijo ella finalmente, pronunciando su nombre como si probara cada sílaba, memorizando su sonido. Señora, ¿hay alguien a quien podamos contactar?
¿Algún familiar que pueda acompañarla? Preguntó Emiliano, esperando obtener alguna información que le diera contexto sobre su paciente. Mariana bajó la mirada, y el peso de las décadas que había pasado sola pareció reflejarse en su semblante. Tomó un respiro profundo y sacudió la cabeza, evitando mirar directamente a Emiliano. No tengo a nadie. Nadie que pueda venir, respondió, su voz impregnada de una mezcla de resignación y dolor. Aunque Emiliano estaba acostumbrado a pacientes sin familiares, algo en la manera en que aquella mujer lo decía lo conmovió profundamente. No pudo evitar sentirse ligado a ella, como si el silencio que habitaba en su vida resonara con el mismo vacío que él llevaba desde niño. Sin saberlo, ambos compartían una historia de abandono y soledad que aún permanecía sin resolver. Mientras se levantaba para revisar los registros una vez más, Emiliano se quedó pensando en esa conexión misteriosa. Había algo en esa mujer que le hacía cuestionarse, un lazo invisible que parecía estar a punto de revelar una verdad que hasta entonces había permanecido oculta. Emiliano se quedó en el cuarto, reflexionando sobre las palabras de su paciente, quien seguía sin soltar su mano. En su interior, una mezcla de emociones comenzaba a agitarse, como si algo profundo y desconocido tratara de emerger. Mariana, observando al joven doctor, sintió que el cansancio de los años y el peso de los secretos la desbordaban. Se armó de valor, tomando una pausa para respirar profundamente antes de hablar. Doctor, hay algo que necesito decirle, comenzó con voz temblorosa. En realidad, no sé si debería, pero llevo mucho tiempo cargando con esto. Emiliano, intrigado, se acercó un poco más, esperando sus palabras con una atención silenciosa. Mariana miró hacia el techo, tratando de encontrar las palabras adecuadas, las que tantas veces había ensayado en su mente, aquellas que, de algún modo, esperaba algún día decirle a su hijo. Hace muchos años, dijo ella en un susurro, su voz cargada de arrepentimiento, cometí un error. Uno que me ha perseguido toda mi vida. Dejé a alguien que quería mucho, pero no tuve otra opción. Y hasta hoy no puedo perdonarme. Emiliano sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar la intensidad en su voz. En su interior, se despertó una pregunta que había intentado callar por años, ¿y si su madre aún vivía? ¿Y si tenía una explicación? Pero, temiendo sacar conclusiones precipitadas, decidió no decir nada y escucharla. A veces, pienso en él, continuó Mariana, sus ojos llenos de lágrimas. Me pregunto si fue feliz, si encontró una familia, si llegó a ser alguien. Todo lo que quería era que tuviera una vida mejor, pero el remordimiento nunca desapareció. Emiliano sintió el corazón pesado y, sin poder contenerse, preguntó en un susurro. ¿Quién era ese niño? Mariana cerró los ojos por un instante, intentando calmar el temblor de sus manos. Mi hijo, dijo, con una voz que apenas se escuchaba. Mi hijo al que abandoné, para darle una oportunidad. En ese instante, Emiliano se quedó paralizado. Las piezas de su propia historia empezaban a alinearse dolorosamente. Algo profundo dentro de él le decía que la mujer frente a él no era una simple desconocida, sino la respuesta a las preguntas que lo habían atormentado toda su vida. Las palabras de Mariana parecían flotar en el aire, pesadas, cargadas de una verdad que Emiliano había deseado y temido descubrir al mismo tiempo. Su corazón latía con fuerza, como si en ese instante se revelara un capítulo desconocido de su vida. No podía apartar la mirada de ella, intentando descifrar en su rostro algún rasgo, alguna señal que confirmara lo que apenas lograba procesar. ¿Cómo se llamaba ese niño? Preguntó Emiliano, conteniendo la respiración, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. Mariana dudó, mirando sus propias manos como si en ellas se reflejara la vida que había dejado atrás. Con voz débil, respondió. Se llamaba Emiliano. El mundo de Emiliano pareció detenerse en ese instante. Sentía que el peso de toda una vida sin respuestas recaía sobre él. Era imposible, pensaba. Y sin embargo, las piezas encajaban. La mujer a la que acababa de prometer salvar, la paciente que había despertado una inexplicable familiaridad en él. Era en realidad la madre que lo había dejado en las puertas de una iglesia aquella noche lluviosa de hace 20 años.
La realidad lo abrumaba. En su interior, sentía una mezcla de ira, dolor y desconcierto. Las palabras de Mariana lo hacían retroceder a su infancia, a los años en el orfanato, a las noches en las que se preguntaba por qué lo habían dejado, si acaso no merecía el amor de una madre. Y ahora, esa mujer estaba allí, delante de él, revelándole el secreto que había marcado su vida. Mariana, con el rostro lleno de lágrimas, levantó la vista para encontrar los ojos de Emiliano. Sin saber que él era su hijo, pero sintiendo la conexión entre ambos, susurró: «Doctor, si tuviera la oportunidad de hablar con él, solo le diría que lo siento». Emiliano no pudo responder. Sin pronunciar palabra, se levantó y salió de la habitación, dejando a Mariana sola, con el eco de su propio arrepentimiento llenando el silencio. Él necesitaba tiempo para entender, para decidir si sería capaz de enfrentar ese dolor o si preferiría seguir adelante, dejando atrás el pasado que había regresado inesperadamente a su vida. Emiliano caminó por los pasillos del hospital con la mente embotada, sintiendo como si el aire fuera demasiado denso para respirar. Las palabras de Mariana retumbaban en su cabeza, y el eco de su voz confesando que había abandonado a su hijo se mezclaba con el dolor profundo que él había sentido toda su vida. No necesitaba más pruebas, la certeza estaba en sus entrañas, aquella mujer era su madre. Por años había imaginado este momento, con el miedo y la esperanza de que algún día su madre apareciera, ofreciendo una explicación que le ayudara a entender su abandono. Pero ahora, al saber que estaba tan cerca de ella, el resentimiento y la confusión lo desbordaban. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar ante esto? ¿Acaso debía perdonarla? ¿Preguntarle por qué había tomado una decisión tan devastadora? Intentando calmarse, Emiliano se dirigió al área de descanso del hospital, donde la luz tenue y el silencio absoluto le dieron un respiro. Se dejó caer en una silla, su mente aún atrapada en una maraña de emociones conflictivas. Pensó en su infancia, en los largos días en el orfanato, en las veces que había sentido que no pertenecía a ninguna parte. Y ahora, su madre estaba ahí, vulnerable y arrepentida. Mientras miraba por la ventana hacia la Ciudad de México, llena de luces que parecían vibrar en la oscuridad, sintió la soledad que siempre lo había acompañado. La verdad lo había alcanzado de golpe, pero no sabía si tenía la fortaleza para enfrentarla. Entre el deber y el dolor, Emiliano comprendía que aquella noche lo obligaría a enfrentarse al pasado como nunca antes había imaginado. Horas después, Emiliano regresó a la habitación de Mariana. Desde el umbral, la observó en silencio, su madre y, al mismo tiempo, una desconocida, una figura envuelta en una mezcla de culpa y arrepentimiento. Mariana miraba hacia la ventana, absorta en sus pensamientos, y no lo notó de inmediato. Pero, al sentir su presencia, giró lentamente la cabeza y lo miró con ojos cargados de una tristeza que casi podía tocarse. «Doctor», comenzó ella, pero su voz se quebró, «hay algo más que quiero contarle». Mariana bajó la mirada, atrapada en sus propias emociones, y continuó con una voz temblorosa. «Sé que lo que hice no tiene perdón. Abandoné a mi hijo, un bebé inocente», sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas y su cuerpo frágil se estremeció. «Pero he pensado en él todos los días de mi vida. No pasa una sola noche en que no me pregunte si está bien, si encontró una vida mejor de la que yo pude ofrecerle». Emiliano escuchaba en silencio, sus manos apretadas en puños. Quería gritar, soltar el dolor que se acumulaba en su pecho, pero la contención y el profesionalismo lo mantenían en calma aparente. Su madre, la persona que lo había dejado en el umbral de una iglesia, estaba ahora frente a él, atormentada por la misma ausencia que había marcado su vida. Sin embargo, el resentimiento seguía latente. Una parte de él deseaba enfrentarse a ella, exigirle respuestas que le hicieran entender la razón detrás de ese abandono. Pero otra parte, la que reconocía la fragilidad en el rostro de Mariana, sentía una compasión inevitable. Mariana continuó hablando, sin saber que cada palabra perforaba la coraza de Emiliano. «Yo, nunca tuve una familia que me apoyara. Mis padres me echaron de casa cuando supieron que estaba embarazada, y el hombre con el que creía que formaría una familia desapareció. Yo estaba sola y sin opciones, y en mi desesperación, pensé que él tendría una oportunidad si alguien más lo cuidaba.
Emiliano, con el rostro serio, no pudo contenerse más. Su voz salió firme, pero rota por la emoción. ¿Y alguna vez pensó en lo que ese niño sintió al crecer sin saber quién era, sin una familia que lo guiara? Mariana lo miró, sorprendida por la intensidad de su reacción. En su mente, los pensamientos se arremolinaban. Algo en la mirada de Emiliano la confundía, como si la conexión entre ellos estuviera a punto de desvelarse. La verdad que él conocía estaba al borde de salir a la superficie, y ella lo observaba, sintiendo en su interior un temor indescriptible. El silencio en la habitación era tan denso que Emiliano sentía que apenas podía respirar. Tras una pausa, miró a Mariana directamente a los ojos, decidido a enfrentar la verdad que llevaba toda su vida esperando, aunque le costara abrir la herida más profunda de su corazón. Ese niño, dijo Emiliano con voz temblorosa, sus palabras cargadas de una emoción contenida. Ese niño al que usted dejó, soy yo. Mariana se quedó paralizada, sus ojos se abrieron como si hubiera recibido un golpe inesperado. Por un momento, su mente se resistió a comprender lo que Emiliano acababa de decir, incapaz de procesar la realidad que se le revelaba de golpe. Pero, al observar el rostro de su hijo adulto, los rasgos familiares que había reconocido en la penumbra se volvieron inconfundibles. Una mezcla de sorpresa, dolor y vergüenza se apoderó de ella, y apenas pudo articular unas palabras, su voz entrecortada. ¿Tú eres Emiliano?, murmuró, su rostro lleno de lágrimas, sus manos temblorosas cubriendo su boca. Emiliano asintió, sin apartar la mirada. Cada instante parecía eterno mientras Mariana intentaba asimilar el impacto de esa verdad. No podía dejar de ver en su hijo adulto el mismo bebé que había dejado aquella noche lluviosa en la iglesia. El pequeño a quien había pensado y llorado cada día de su vida estaba frente a ella, y ahora, después de tantos años de ausencia, el dolor de aquella separación regresaba con una intensidad devastadora. Lo siento, dijo Mariana, incapaz de contener el llanto. No tienes idea de cuánto, no tienes idea de las noches que he pasado pensando en ti, deseando que me perdonaras. Emiliano respiró hondo, sus emociones en conflicto. Había pasado toda su vida construyendo muros en torno al abandono que sufrió, y ahora, al ver a su madre rota por el arrepentimiento, no sabía si el dolor disminuía o se hacía más profundo. He pasado toda mi vida preguntándome por qué, respondió Emiliano, con la voz quebrada. Pensando que tal vez no era suficiente, que algo en mí te hizo abandonarme. Mariana negó con desesperación, tratando de encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. No fue tu culpa, Emiliano. Tú fuiste lo más puro y bello que tuve. Mi único error fue dejarte, pero en mi mente pensé que estabas mejor sin mí, que en algún lugar alguien podría darte lo que yo no podía. La confesión de Mariana desgarró a Emiliano. Aunque parte de él deseaba rechazarla, otro fragmento de su corazón comenzaba a abrirse lentamente, dejándose tocar por la sinceridad y el dolor de su madre. Las barreras que había levantado comenzaban a desmoronarse, pero aún necesitaba tiempo para procesar todo lo que sentía. Mariana, entre lágrimas y sollozos, extendió su mano hacia él, con la esperanza de que su hijo la aceptara, pero con el temor de que nunca llegara a hacerlo. Emiliano permanecía en silencio, mirando la mano temblorosa de Mariana, que intentaba acercarse a él con una mezcla de desesperación y esperanza. Todo en su interior le decía que ese contacto sería el paso hacia un abismo que había temido toda su vida. A pesar del dolor, sintió que, en el fondo, una parte de él siempre había deseado ese momento, la oportunidad de confrontar el pasado y, tal vez, encontrar algo de paz. Finalmente, Emiliano tomó la mano de su madre, sintiendo en ese gesto toda la complejidad de sus emociones, el dolor de la infancia que había crecido sin respuestas, la rabia acumulada, pero también la posibilidad de cerrar un ciclo de sufrimiento. Mariana lo miró sorprendida, con los ojos llenos de gratitud y culpa, incapaz de creer que su hijo la había tocado después de todo lo que ella le había hecho pasar. Las lágrimas caían por su rostro mientras intentaba formular una disculpa que abarcase todo su arrepentimiento. Emiliano, susurró, apretando su mano con fuerza. No puedo cambiar lo que te hice, ni las noches que pasaste sin mí, pero haría cualquier cosa por sanar este dolor. Solo quiero que sepas cuánto te he amado, incluso en mi ausencia.
Emiliano asintió en silencio, con el corazón dividido entre la necesidad de perdonarla y el deseo de seguir alejándose. Todavía no sabía si algún día podría sanar esa herida, pero en ese momento comprendió que, aunque la aceptación completa no llegara de inmediato, el primer paso ya estaba dado. Apretó la mano de Mariana un poco más fuerte, y en ese gesto ambos encontraron un breve instante de paz. Era solo el comienzo de un largo camino, pero los dos sabían que, después de tanto tiempo, aún había una oportunidad para redimirse, aunque la reconciliación total quedara como una incógnita en sus vidas. Los días siguientes transcurrieron en un tenso equilibrio entre la cercanía y el desconcierto. Emiliano visitaba a Mariana regularmente para supervisar su tratamiento, asegurándose de que sus signos vitales permanecieran estables. Pero las interacciones entre ambos no eran fáciles. En cada visita, el silencio que compartían parecía al borde de quebrarse, como si ambos quisieran decir mucho, pero sin saber por dónde empezar. Mientras revisaba su historial, Emiliano descubrió que Mariana necesitaría una cirugía para estabilizar su corazón, un procedimiento delicado y de alto riesgo. La urgencia de la intervención lo obligaba a decidir si él mismo estaría a cargo de la operación o si sería mejor dejarla en manos de otro médico. Aunque el profesionalismo le exigía distancia, una parte de él sentía que debía estar ahí, cuidándola y protegiéndola, algo que lo llenaba de dudas y conflictos internos. Aquella mañana, Emiliano entró en la habitación de Mariana con su habitual compostura profesional. Ella estaba despierta, con la mirada perdida en la ventana, absorta en sus pensamientos. Su expresión, aunque serena, mostraba el peso de la incertidumbre que sentía por su salud y por la relación que intentaba reconstruir con su hijo. Al notarlo entrar, Mariana sonrió levemente, pero el miedo en sus ojos era evidente. Emiliano se sentó a su lado y, sin mirarla directamente, comenzó a explicarle la situación. Mamá, dijo finalmente, la palabra resonando entre ambos como si fuera la primera vez, la cirugía es delicada, pero necesaria para mejorar tu calidad de vida. El uso de la palabra mamá hizo que Mariana se estremeciera. Durante años había soñado con escucharla de los labios de su hijo, y ahora, a pesar de la carga de emociones que la acompañaba, sentía que, de alguna manera, esa palabra era un paso hacia el perdón que tanto anhelaba. Emiliano, no sé cómo agradecerte, respondió ella con un nudo en la garganta, intentando contener las lágrimas. No merezco lo que estás haciendo por mí, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, encontrarme contigo ya es un milagro para mí. Emiliano asintió, evitando su mirada. En su interior sabía que, aunque el perdón completo tal vez aún no era posible, el deseo de sanarla y darle una oportunidad de vida estaba más allá de cualquier resentimiento. Los días previos a la cirugía pasaron como un torbellino de emociones para Emiliano. Durante las noches, revisaba los estudios de su madre y los detalles del procedimiento, asegurándose de que cada aspecto estuviera cubierto. Aunque era un médico comprometido con cada paciente, esta operación tenía un peso diferente. Era un paso arriesgado, tanto en términos de salud como de su relación personal. Mariana, por su parte, sentía que su vida estaba al borde de un cambio irreparable. La posibilidad de recuperar a Emiliano era un milagro que nunca se atrevió a imaginar y ahora se encontraba enfrentada a una segunda oportunidad, tanto con él como con su propia vida. En los momentos en los que Emiliano la visitaba, sentía el impulso de acercarse, de estrechar ese vínculo que habían perdido hace tantos años. Sin embargo, temía que cualquier palabra equivocada pudiera alejarlo para siempre. Durante una de esas visitas, Mariana, con voz entrecortada, trató de romper el silencio que se extendía entre ellos. Emiliano, he pensado mucho en lo que te dije. Sé que nada de lo que haga puede borrar el dolor que te causé, pero quiero que sepas que, en mis oraciones, siempre pedía que fueras feliz. Emiliano se quedó en silencio, apretando la carpeta de su expediente entre sus manos, sin saber cómo responder. En su mente, las imágenes de su infancia pasaban como flashes, los días en el orfanato, los amigos que llegaron y se fueron, y los momentos en que él mismo se preguntaba qué habría hecho para que su madre lo abandonara. Yo también me he hecho muchas preguntas, dijo finalmente Emiliano, su voz seria y contenida. A veces pensaba que algo en mí te hizo irte, que no era suficiente.
Mariana sintió una punzada de dolor y culpa. Sabía que su abandono había dejado marcas profundas en Emiliano, y aunque no podía cambiar el pasado, el escuchar el sufrimiento de su hijo ahora le resultaba devastador. No fue tu culpa, susurró ella, con lágrimas en los ojos. Fui yo quien falló, Emiliano. Tú siempre fuiste lo mejor que tuve. Solo quería que tuvieras una vida mejor de la que yo podía darte. Emiliano asintió, tragándose la emoción. Sabía que era imposible entender completamente las decisiones de Mariana, pero, al verla tan arrepentida, sintió que el odio que había guardado por tantos años comenzaba a desvanecerse. Aunque el perdón no sería inmediato, la compasión había empezado a abrirse paso en su corazón, una pequeña llama de esperanza en medio de una historia marcada por el dolor. El día de la cirugía llegó, y Emiliano se preparó con un profesionalismo impecable, pero su corazón latía con una intensidad inusitada. Al entrar en el quirófano y ver a Mariana en la camilla, inconsciente y vulnerable, una ola de sentimientos encontrados lo invadió. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo era salvar una vida, sino enfrentar su propio pasado y, de algún modo, redimirla y redimirse a sí mismo. Durante las primeras etapas de la operación, Emiliano se mantuvo firme, concentrado en cada uno de sus movimientos. Su equipo de enfermeros y médicos de apoyo seguían sus instrucciones en silencio, conscientes de la dificultad de la intervención. El corazón de Mariana era frágil, con años de deterioro acumulado, lo que requería una precisión máxima en cada paso del procedimiento. Sin embargo, a mitad de la operación, un leve fallo en la maquinaria generó una caída en sus signos vitales. Emiliano sintió un nudo en la garganta, pero respiró hondo y ordenó las maniobras necesarias para estabilizarla. Con manos firmes, logró restaurar el ritmo cardíaco de Mariana, y aunque el susto fue breve, el impacto emocional fue profundo. Mientras seguía trabajando en silencio, su mente regresó a su infancia, a aquellos días oscuros en el orfanato cuando, después de algún sueño difuso, imaginaba que alguien volvería por él. Ahora, tenía el poder de decidir el destino de su madre, y comprendió en ese momento que, al salvarla, no solo le daba a ella una segunda oportunidad, sino también a sí mismo. Este acto era, para él, una forma de reconciliarse con el niño que había sido, el niño que buscaba respuestas. Finalmente, después de horas de una intensa concentración, Emiliano completó la cirugía. Mariana estaba estable. La operación había sido un éxito, y la satisfacción de haberle salvado la vida era indescriptible. Por primera vez en años, Emiliano sintió una paz que, aunque tenue, empezaba a llenar el vacío que había llevado por tanto tiempo. Con el corazón aliviado, Emiliano se quedó un momento en la sala de recuperación, observando a su madre mientras dormía bajo los efectos de la anestesia. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo, pero en ese instante, se dio cuenta de que ambos merecían una oportunidad para reconstruir su vínculo roto. Horas después de la cirugía, Mariana comenzó a despertar en la sala de recuperación. La luz era suave, y la sensación de calma la envolvía. Parpadeó, tratando de reconocer dónde estaba, hasta que sus ojos se posaron en Emiliano, sentado junto a su cama, con una expresión serena pero reservada. Al verlo allí, un sentimiento de gratitud y alivio la llenó por completo. Sabía que, sin su hijo, no habría sobrevivido. Emiliano, susurró, su voz débil pero cargada de emoción. Gracias por darme esta oportunidad, aun cuando sé que no la merezco. Emiliano asintió, manteniendo la mirada firme. Aunque su semblante reflejaba aún algo de la distancia que había construido con los años, su tono de voz era suave. Tal vez no se trate de merecer, sino de aprovechar las oportunidades que tenemos ahora, respondió, sin soltarle la mano. La vida no ha sido fácil para ninguno de los dos, pero, creo que es hora de seguir adelante. Mariana sintió sus palabras como un bálsamo para su alma, una señal de que, aunque las heridas no sanaran de inmediato, ambos estaban dispuestos a intentarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, con una mezcla de arrepentimiento y esperanza, asintió levemente. Yo, te prometo que, mientras viva, intentaré ser la madre que debía haber sido desde el principio, dijo, su voz quebrándose mientras intentaba no sollozar. Emiliano la observó en silencio,
permitiéndose en ese momento un pequeño acto de perdón, una rendija que daba paso a algo nuevo y transformador. Sabía que el proceso sería largo, pero el primer paso estaba dado, y ahora la decisión de avanzar juntos estaba en sus manos. El leve apretón de sus manos selló el momento entre ambos. Era solo el inicio de un largo camino hacia la reconciliación, un camino en el que ambos, heridos por el pasado, habían decidido dar el paso más difícil, abrirse a la posibilidad de sanar. Las semanas que siguieron a la cirugía trajeron un lento pero constante progreso en la salud de Mariana. Emiliano la visitaba regularmente, observando cómo se recuperaba en cada consulta, y aunque aún existía una distancia cautelosa entre ambos, el vínculo comenzaba a transformarse. A medida que Mariana ganaba fuerzas, sus conversaciones pasaron de ser meras actualizaciones sobre su estado físico a intercambios breves sobre su pasado y su vida. Emiliano, aunque inicialmente reacio, empezaba a abrirse poco a poco, compartiendo algunos recuerdos de su infancia en el orfanato y los desafíos de haber crecido sin una familia. En cada palabra, Mariana veía reflejadas las consecuencias de su decisión, y aunque el arrepentimiento seguía presente, también comprendía que tenía una oportunidad, quizás la última, para construir algo nuevo con él. Una tarde, al terminar de revisar sus últimos estudios, Emiliano se sentó junto a ella, y ambos intercambiaron una mirada cargada de emociones. Mariana sintió que este era el momento de dar el siguiente paso, de ir más allá de las disculpas y hablar con su hijo desde lo profundo de su corazón. Emiliano, ahora que tengo esta segunda oportunidad, dijo ella, con la voz suave y llena de sinceridad, me gustaría que me permitas ser parte de tu vida. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero quiero aprovechar el tiempo que me queda. Emiliano la miró, sus pensamientos mezclados entre el dolor y el perdón que había estado trabajando en su interior. Había dedicado tanto esfuerzo en dejar atrás el abandono que enfrentarlo ahora le parecía un acto de fortaleza que no estaba seguro de tener. Pero también sabía que no podía vivir con el rencor para siempre. No será fácil, mamá, pero quiero intentarlo. La palabra mamá volvió a resonar entre ambos, esta vez con una honestidad profunda. Ambos sabían que estaban en el inicio de algo frágil, pero real. Aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro estaba abierto, y juntos, decidieron avanzar paso a paso. Los días pasaron, y Emiliano comenzó a integrar a Mariana en su vida cotidiana. Decidió llevarla a su hogar en la ciudad, un pequeño apartamento donde, hasta entonces, había vivido solo y en silencio. Para ambos, el hecho de compartir un espacio era un terreno desconocido y lleno de incomodidades iniciales, pero también les brindaba la oportunidad de reconstruir, desde cero, un lazo que había sido roto. Mariana, agradecida, aprovechaba cada momento junto a Emiliano para conocer las rutinas de su hijo y entender quién era realmente. A menudo lo observaba en silencio, asombrada por la bondad y la dedicación que mostraba en su trabajo y su vida personal. Sabía que, a pesar de las circunstancias, había criado a un hombre noble y generoso, algo que llenaba su corazón de un orgullo tímido. Una noche, mientras cenaban juntos en la pequeña cocina, Emiliano rompió el silencio que solía dominar sus comidas. ¿Alguna vez pensaste en buscarme?, preguntó él, con un tono que dejaba ver la mezcla de curiosidad y dolor que esa pregunta le causaba. Mariana dejó su tenedor en el plato y lo miró, sus ojos reflejando años de arrepentimiento. Siempre quise buscarte, Emiliano, respondió ella, con voz queda, pero el miedo a que me odiaras me frenaba. Pensaba que tal vez habías encontrado una familia que te quería, y que aparecer solo empeoraría las cosas para ti. Emiliano asintió, comprendiendo el dilema que ella había enfrentado. Sin embargo, había algo en el que aún necesitaba claridad, que necesitaba procesar para avanzar. Hubo noches en las que me imaginaba cómo sería encontrarte, continuó él, su mirada perdida en algún punto del pasado. Pero nunca pensé que sería así, en estas circunstancias. A veces, me pregunto qué hubiera pasado si hubieras tomado otra decisión. Mariana sintió una punzada de dolor al escuchar sus palabras, pero también vio en ellas una sinceridad que ambos necesitaban. Sabía que Emiliano cargaba con muchas preguntas y que, si bien era imposible cambiar el pasado, el hecho de escucharse y compartir sus perspectivas era una forma de sanar. A veces, yo también me lo pregunto, hijo.
Pero solo sé que lo que podemos hacer ahora es construir algo nuevo, aunque no sea perfecto. Ambos compartieron una mirada cargada de aceptación. Aunque el dolor del pasado aún estaba presente, comenzaban a vislumbrar la posibilidad de un futuro diferente, en el que la confianza y el entendimiento pudieran surgir, poco a poco, entre ambos. Los días se convirtieron en semanas, y Emiliano y Mariana fueron construyendo, poco a poco, una rutina compartida. Aunque las heridas aún dolían y los recuerdos dolorosos asomaban de vez en cuando, ambos se esforzaban por dejar espacio a la reconciliación. Un día, mientras organizaban algunas viejas pertenencias de Mariana, ella encontró una pequeña manta. Era la misma con la que había envuelto a Emiliano cuando lo dejó aquella noche en los escalones de la iglesia. Mariana miró la manta en silencio, sus dedos recorriendo la tela suave y deshilachada por los años. Alzó la vista hacia Emiliano, con los ojos cargados de una tristeza profunda. «Esta manta fue lo único que pude dejarte», dijo, su voz quebrándose mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por su rostro. «Pasé años imaginando que tal vez la habías conservado, que quizás te serviría como un lazo, como una promesa de que un día volvería por ti». Emiliano la observó en silencio. Al ver su dolor y arrepentimiento, sintió que las barreras que había construido en su corazón empezaban a desmoronarse. Entendía que aquella manta no era solo un trozo de tela, sino un símbolo de algo que Mariana había querido preservar a pesar del abandono. «No tengo esa manta, pero, creo que en algún lugar dentro de mí, guardé esa esperanza», respondió Emiliano, con voz suave. «Crecí esperando entender por qué te fuiste, y creo que ahora lo estoy logrando». Mariana sollozó suavemente, sin poder evitar la mezcla de alivio y tristeza que la invadía. Era como si finalmente estuviera frente a la versión adulta de Emiliano, aquel niño al que había abandonado, y al mismo tiempo, el hombre que había decidido perdonarla. En un impulso, Emiliano se acercó y la abrazó, rompiendo con años de rencor y vacío. Mariana lo abrazó también, aferrándose a él como si aún fuera ese bebé que había dejado ir. En ese instante, sintieron que la herida comenzaba a sanar. Aunque el perdón era solo el primer paso, ambos comprendieron que estaban preparados para caminar juntos en esta nueva etapa, en un vínculo que, después de años de ausencia, finalmente podían reconstruir. Meses después, Emiliano y Mariana habían encontrado una paz que ninguno de los dos creyó posible. Aunque el camino había sido arduo, los esfuerzos por reconstruir su relación habían dado fruto, y ambos comenzaban a disfrutar de una conexión sincera, marcada por el respeto y el aprendizaje mutuo. En una tarde de otoño, decidieron visitar juntos la iglesia en Coyoacán, el lugar donde sus caminos se separaron aquella noche lluviosa y en donde, en cierto modo, todo había comenzado. Caminaron en silencio por las mismas calles empedradas, ahora llenas de luz, hasta llegar a los escalones de piedra. Emiliano se detuvo un momento, observando el lugar con una mezcla de nostalgia y alivio. «Este fue el lugar donde te dejé», dijo Mariana, su voz cargada de emoción contenida. «Pero también es el lugar donde, en mi corazón, siempre supe que algún día te encontraría». Emiliano tomó su mano y la apretó con suavidad. Ya no sentía el peso del pasado con el mismo dolor. Había transformado el rencor en comprensión, y en ese acto había encontrado su propia libertad. «Y aquí estamos ahora, mamá», respondió él, sonriendo levemente. «Al final, nos encontramos, y creo que eso es lo que importa». Mariana asintió, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud. Era consciente de que aún había cicatrices, pero ahora ambas vidas se habían entrelazado nuevamente, y el amor que compartían los ayudaba a dejar atrás el dolor. Mientras se marchaban de la iglesia, caminando lado a lado bajo la cálida luz del atardecer, ambos sintieron que la paz y el perdón que tanto buscaron al fin habían llegado. Aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro les pertenecía, y cada paso que daban juntos era una afirmación de que, incluso en medio del abandono y la distancia, el amor y la redención podían abrir un nuevo camino lleno de esperanza.